Bueno, una vez que los colonos llegaron a América, en este caso Cristóbal Colón con sus españoles y sus cosas, sus espadas y sus cosas, llegaron a intentar, hicieron lo que mejor hacen los colonizadores. Y lo mejor que hacen los colonizadores es colonizar. Empezaron rápido a colonizar las tierras, empezaron a esclavizar a los taínos, en este caso le llamaban ellos los indios. Prácticamente los obligaban a trabajar para ellos, en este caso minería, en la agricultura, etc. Y los estaban explotando. ¿Por qué? Porque los taínos de la zona del Caribe, sobre todo, eran, a no ser los caribes, que eran la zona esta de Puerto Rico y esa zona que eran guerreros, la mayoría de los taínos del Caribe eran pescadores, cazadores y recolectores. Imagínense, esta una zona, era una agricultura, una sociedad que era muy simple, no tenían estructuras de ciudades, no tenían culturas grandes y evolucionadas, no tenían ejército, no está la civilización de ellos comparada con la civilización de los blancos europeos, comparada con la de ellos. No queremos decir que no estaban civilizados, no queremos decir que no tenía importancia la forma en que ellos vivían, simplemente comparada con la civilización europea era muy inferior, era muy simple. Al ellos intentar esclavizarlos para que produjeran para los colonos y para los reyes de España, ya sea en la minería, producción de oro, plata, agricultura, producir todo, y eso fue un desgaste muy grande para la raza taína, debido a que su físico y sus condiciones no estaban preparadas para esto. A la vez que los colonos españoles, los colonizadores españoles no solo trajeron el trabajo, no solo trajeron las espadas, no solo trajeron los látigos y no solo trajeron la religión católica, sino que también trajeron enfermedades. Y esas enfermedades, cuando llegaron a las nuevas tierras indias, las nuevas tierras de los taínos, que eran vírgenes de estas enfermedades, no conocían, los cuerpos no estaban, sus anticuerpos no estaban preparados para enfrentar estas enfermedades que venían de Europa, del continente viejo, empezaron a perecer muy rápido debido a las infecciones, enfermedades, todo lo que trajeron enfermedades, tanto enfermedades infecciosas, venéreas, todo tipo de enfermedades que traían de la vieja Europa, donde los colonos estaban con sus anticuerpos preparados para eso, los indios no estaban y empezaron a fallecer muy rápido. Por lo tanto, en un periodo, fue menos de 100 años, prácticamente todas las poblaciones indígenas taínas del Caribe estaban prácticamente exterminadas. ¿Okay? En un periodo, creo que fue menos de 100 años, estaban casi todos exterminados. Por lo tanto, una vez que ellos se vieron que la mano de obra, no solo barata sino gratis, estaba escaseando, decidieron buscar otra. Por lo tanto, un papel grande tuvo en esta parte del exterminio la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, aunque hubo ciertos padres y representantes de la Iglesia Católica, que es como el padre de las casas que protegió mucho a los indios, pero la protección era relativa, porque la Iglesia venía a infundir, a distribuir el catolicismo y el cristianismo en estas culturas, que eran las culturas antiguas, pero eran culturas simples. Empezaron a construir, a inculcarles sus religiones a estos taínos, estos aborígenes, y las personas que no quisieran creer en su religión católica o cristiana, y que los exterminaban prácticamente. Hay personas que se sublevaban, personas que no querían adaptarse, convertirse al cristianismo, en este caso el catolicismo, eran simplemente asesinados, eran quemados en la hoguera y descuartizados, eran unas torturas muy grandes que los sometían a ellos a través de la iglesia. Por eso es muy importante saber que los problemas de religión son muy peligrosos. Siempre han sido tras la humanidad y los explotaron. O sea, que como les decía, en un periodo de menos de 100 años, los indios estaban exterminados completamente, pero a razón de producción, un periodo de alrededor de los 20, 30 años, ya era escasa la mano de obra. Por lo tanto, los indios empezaron a sublevarse. Ellos no podían aceptar esto y trataron de sublevarse, pero imagínense ustedes las formas de coordinación,
de ellos eran muy simples, como les decía, ellos estaban acostumbrados a pelear entre aldeas y con armas rústicas. Los españoles tenían armas de fuego, tenían espadas, conocían el acero, que ellos no lo conocían, tenían tácticas de guerra, tenían caballos, eran cosas muy, muy grandes para ellos. Por lo tanto, todas las rebeliones a Guamá, todas las rebeliones taínas del Caribe contra los españoles fueron exterminadas. Terminaron la muerte de sus caciques, la muerte de sus líderes, el asesinato de sus líderes y el predominio español, como era lógico. Pero una vez que el predominio español estaba sentado en la isla, aún necesitaban mano de obra para trabajarla. Por lo tanto, a partir de ahí, digamos que después de la primera década de 1500, o sea, 1512, 1513, empezaron a llegar los primeros negros a América. Los primeros negros a América no llegaron precisamente desde África, llegaron desde Europa. Ya habían dos clasificaciones de negro. Ya existía la esclavitud en Europa, porque era un continente viejo. Y habían dos clasificaciones de negros en el continente viejo. Existían los negros ladinos y los negros bozales. Los negros ladinos eran los negros que ya estaban adaptados, estaban educados en Europa, las costumbres europeas, incluso eran cristianos, estaban convertidos al cristianismo, eran dóciles, eran negros que venían de Europa, de las cortes de Europa o de las costumbres europeas asentadas en ellos, y por lo tanto eran más susceptibles al dominio de los colonos. Y la segunda categoría de negros se llamaban negros bozales. Eran los negros que venían directamente de África, habían pasado por Europa, pero todavía no estaban cristianizados, no sabían las costumbres, estaban brutos, estaban rebeldes, estaban nuevos. Eso se llamaban negros bozales. Y los ladinos ya eran cultivados, eran negros más dóciles, y fueron las dos categorías de negros que empezaron a llegar a Cuba. En este caso el Caribe, era el Caribe, la República Dominicana, que era la española. Eran esta categoría de negros. Normalmente los negros ladinos estaban destinados a labores domésticas, generalmente, no siempre, pero generalmente estaban destinados a labores domésticas, y los negros bozales a labores manuales de esclavitud del campo, cosas así. Una vez que empezaron a traer a los negros bozales y ladinos, empezó el tráfico de esclavos hacia la zona del Caribe en masa desproporcional, no solo del Reino de España, sino de todos los reinos europeos, a través del descubrimiento de Colón, o el encuentro de Colón de esta nueva cultura, de estas nuevas tierras. Esto se diseminó por Europa y empezaron a venir todos los europeos, todos los países europeos, tanto Holanda, Portugal, Inglaterra, Francia, hacia las colonias nuevas de América, a colonizar, que es lo que mejor hacen los colonizadores, por supuesto. Y con ello empezaron a traer también a sus esclavos. Les iban colonizando tierra y trayendo sus esclavos, cultivándolos. No solo cultivando, también trabajaban la minería principal, que era para el oro y la plata, mandárselo a sus colonias para la retribución de sus reyes, etc. Bueno, así empezaron a llegar a los negros a Cuba, al Caribe, en este caso a Cuba, que andamos. Y a partir de ahí empezaron sus vicisitudes. Recuerden que estos negros venían de África. Estos esclavos eran cogidos allá, capturados por los portugueses, españoles, y eran trasladados acá. Eran hombres libres en sus tierras, y eran trasladados en condiciones infrahumanas hacia el nuevo continente. Y sufrían mucho, muchos no llegaron. Se estimaba que la expectativa de vida de un negro esclavo era máxima de 30 años, debido a la vicisitud y los daños y maltratos que recibían. Bueno, fueron traídos desde África, en estas condiciones infrahumanas, en barcos donde muchos no llegaron, hacia el continente nuevo, en cadena. Estamos hablando de hombres en cadena. Quizás es muy difícil para las personas del siglo XXI entender que un hombre que se ve en cadena es una de las cosas más malas que puede existir en la humanidad, pero fueron traídos estos negros en cadena desde sus países
fueron capturados como fieras, como animales, traídos en barcos hacia el continente nuevo para trabajar como esclavos. Se les vendió como piezas de carne, como animales a otros seres humanos. Y estos seres humanos los compraban y utilizaban de ellos. No quiero decir que la esclavitud solo fue una cosa de la gente blanca en el continente americano. No, en África también existía la esclavitud. En Europa existía la esclavitud. De blanco con blanco, de negro con negro. O sea que la gran importancia de la esclavitud moderna del siglo XIX, siglo XVIII y XIX con el negro es que fue la esclavitud mejor organizada, porque fue el tráfico de esclavos transcontinental. Es realmente la gran importancia. Los esclavos siempre existieron en cualquier tipo de raza, pero la importancia que fue transcontinental fue en mayoría y fue la más duradera, que hasta el día de hoy estamos sufriendo y arrastrando las vicisitudes de este conflicto, de esta situación de la esclavitud y el dominio de raza una por la otra. Por eso es tan importante la esclavitud de la raza negra, porque fue la mejor organizada, es la más reciente. Bueno, una vez que empezaron a llegar por masa los esclavos a las Américas, a través de los siglos, vamos a saltar de siglo a siglo porque no quiero agobiarlo con la historia, con historia que para mí es hermosa, pero a muchas personas los aburre un poco. Vamos a saltar del siglo XVI, de 1510 y pico, cuando empezaron los negros a entrar a Cuba, al Caribe. Vamos a saltar directamente a cuando se crea la colonia francesa en la española, que se llamaba en este caso Saint-Domingue, que es Santo Domingo, una colonia española, que eran más bien los colonios españoles, tenían los negros ahí con la producción de caña y todas estas cosas ahí en una colonia francesa. Y ahí surge la primera revelación, la primera revolución negra del mundo, la revolución haitiana, como se conoce hoy. Haití no existía, como refiero a temas históricos, no existía Haití. Haití fue creada después de la revolución, se llamaba Santo Domingo. Fue la primera revolución negra que existió en el mundo. Y fue en 1791, fue una que duró 12 años, 1791 a 1803 o 1804, algo de eso. Ese es el periodo, fueron alrededor de 10 años la revolución haitiana. Vencieron los haitianos y crearon la primera república negra del universo. Fueron ellos, fueron los precursores de la raza negra en América. Los haitianos, que hoy los vemos que son una de las naciones más pobres del mundo, si no la más. Pero ellos fue la primera nación negra fuera de África, libre, fue Haití. Hablaremos en unos capítulos futuros sobre esto, de por qué Haití está en las situaciones que está ahora. No es simplemente porque es una nación negra, sino por situaciones que fueron creadas por la nación haitiana, que los ha llevado hasta siglos después estar en esta situación de miseria. Vamos a llegar a un capítulo a hablar de eso, de la revolución haitiana. Por lo tanto, fue la primera revolución en 1791, en 1804, I believe. Yo creo que en 1804, 1803, 1804. Esa fue la primera revolución haitiana, revelación contra la esclavitud. De ahí saltaremos ya que a principios del siglo XIX, en 1807, ya Inglaterra declara la abolición de la esclavitud, la hace llegar a Inglaterra. En 1838, Inglaterra declara la abolición de la esclavitud de las colonias inglesas en el Caribe, en West Indies, como dicen ellos, las Indias del Oeste. En 1848, Francia la liberación de los esclavos. Francia hace la abolición de los esclavos en 1848. En 1861, creo, 1861, comienza la guerra civil norteamericana. La guerra civil sucedió debido a que los estados del sur, que eran agrícolas, comparados con los estados del norte en Estados Unidos, que eran
principalmente industriales, principalmente, lo digo, principalmente agrícolas, el sur principalmente industrial, en el norte no era 100% así, pero la mayoría del sur era agrícola, dependía la mano gratis de los esclavos, y el norte era más bien industrial. Y al norte estar a favor de la abolición de la esclavitud, el sur crea resentimiento debido a que se ve muy afectado si el norte decidía, Estados Unidos decide darle la libertad a los esclavos. En los estados del sur se iban a ver muy afectados porque la principal maniobra de ellos era esclava. Y por lo tanto los estados del sur empiezan a protestar y deciden separarse de los estados del norte. Una historia muy bonita de Estados Unidos, una de las historias que más me gusta. Decidieron separarse de los estados del norte a través de la guerra. Se llama la guerra de secesión. Y la separación, crearon un estado completamente, se llama los estados confederados. Y se fagaron contra los Estados Unidos. Eran dos ejércitos, los Estados Unidos contra los estados confederados, que eran los estados del sur, que se reunieron para crear la guerra y mantener la esclavitud y separarse del gobierno de Estados Unidos, separarse de Estados Unidos. Esto más bien no fue creado solamente por eso que le estoy diciendo, sino pues fue impulsado, disculpe, por la revolución industrial. La revolución industrial impulsó esto debido a que al crearse las maquinarias, desarrollarse la técnica y la ciencia en el siglo XIX, se empieza a suplantar la mano de obra esclava. ¿Por qué? Porque con fábricas y estas maquinarias modernas se sustituían 5, 10 o 15 hombres a la vez. O sea que empezó a la vez la revolución industrial a sustituir la mano negra. No fue solamente esto, sino que también empezó a influir la parte esta comercial de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, en también la abolición de la esclavitud. Y debido a esto, los estados del sur se separan de los estados del norte y deciden empezar una guerra que duró de 1961 hasta el 65. Hasta 1965. En este transcurso de la guerra de Estados Unidos, vinculada a los negros también, por esto que le dio la segregación, la división de la esclavitud y la abolición, en 1861 comienza la guerra. En 1863, Lincoln, el presidente de Estados Unidos, declara la Emancipation Declaration, la declaración de emancipación de la esclavitud, donde declara que todos los negros que pelearan en el ejército yankee, en el ejército del norte, por el ejército de Estados Unidos, le iban a dar inmediatamente la libertad, y todo esclavo que llegara a los estados del norte iba a ser libre. Él proclamó esto. Como ven, nunca Lincoln dijo que la guerra de secesión era para darle la libertad a los esclavos generales. Nunca fue ese el caso. Esto se plantea con la 13 enmienda. La enmienda 13 de Estados Unidos, donde realmente se proclama la abolición de la esclavitud. Esto lo hizo ya Lincoln al final de la guerra, para que ustedes vean que siempre la raza negra, la esclavitud, las influencias, todo está mezclado con conveniencia en todos los países donde vamos, en toda revolución, en toda independencia. Todo está combinado con la raza negra, con conveniencia de los colonos, de economía, política, etc. No solamente es la razón de que las personas deciden darle la libertad a los esclavos simplemente porque quieren, porque es una cosa mala. Muchos abolicionistas insistían desde el principio, reconociendo que era una cosa bien cruel, sobre todo en la época moderna de la iluminación, que fue en el siglo XIX, XVIII, XIX, que era una cosa que era ya antigua. Muchos sí. La abolición era una cosa que venían dando de las cortes europeas hasta América. Pero realmente había muchos intereses comerciales para darle la libertad a los esclavos y deshacerse de esto. La revolución industrial ayudó mucho a eso, porque ya no se necesitaba tanta mano de obra, a no ser el sur, que era zona agrícola. Por lo tanto, en 1865, Lincoln, antes de declarar la enmienda 13, la 13th Amendment of the United States, que es la abolición de la esclavitud, él decide dar un golpe fatal en la guerra para virar la guerra al revés. Y una vez que da ese golpe, que sabía que tenía la guerra prácticamente ganada, es cuando Lincoln dice que la esclavitud iba a ser abolida en Estados Unidos,
que ir a abolir en Estados Unidos en la 13 enmienda. Él esperó hasta el final de la guerra. Por lo tanto, las personas que creen que la guerra de secesión de Estados Unidos fue para liberar a los esclavos, no es realmente así. Era parte, empezó con políticas de abolición, pero realmente no se declara la intención del exterminio de la esclavitud hasta 1865, cuando casi estaban a finales de la guerra, cuando el ejército del norte, el ejército de Estados Unidos, realmente estaba ganando a los ejércitos confederados, al ejército confederado del sur para darle un golpe fatal. También influye de que los negros se vincularon al ejército de Estados Unidos y pelearon por el ejército de Estados Unidos contra los esclavistas del sur, y eso incrementó más la variantes que favorecieron al gobierno de Estados Unidos contra los confederados. O sea, fue la primera guerra de Estados Unidos contra ellos mismos. Ellos se fajaron contra ellos mismos porque ya en 1776 se habían fajado contra los ingleses. Pero esta fue la primera vez donde Estados Unidos tiene una guerra contra ellos mismos. Todavía Estados Unidos no era el imperio que es hoy por hoy. Bueno, 1861 empieza la guerra de secesión de Estados Unidos, 1863, 1863, Declaración de Emancipación, 1865, la enmienda 13, abolición de la esclavitud. Una vez que se abole la esclavitud en Estados Unidos, una vez que se acaba la guerra, que se elimina la esclavitud en Estados Unidos, 1865.